Buenos días, gracias por asistir el día de hoy. Hoy tenemos una conferencia muy interesante sobre papilema, algo que se nos presenta muy frecuentemente en el servicio. Y hoy comienza Laura Higuita, su primer staff como residente de primer año del servicio de oftalmología del Hospital Pablo Tobón Uribe. Laura, bienvenida. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos a empezar hablando de papilema. De antemano le quiero agradecer al doctor Lucho, que fue mi asesor en la parte de oftalmología. Hoy se encuentra en San Andrés Islas. Y el doctor Santiago Aristizal, neurólogo de acá del hospital, que me asesoró en la parte pues, de neuro. Entonces vamos a iniciar. Primero vamos a definir qué es un papilema. El papilema es un edema del disco óptico que se asocia a un aumento de la presión intracraneal. Digamos que lo más importante cuando uno habla de papilema es saberlo diferenciar de un edema del disco óptico. Es diferente papilema, edema del disco óptico, ahora lo vamos a ver mejor. Entonces, el contenido de esta charla, vamos a iniciar hablando un poquito de patogénesis, etiología, hablamos de cómo se presenta clínicamente, la parte más importante de este staff, que es saberlo diferenciar de un pseudopapilema, cómo vamos a hacer el diagnóstico y vamos a hablar un poquito del tratamiento. Entonces vamos a iniciar con la patogénesis. Para poder hablar de la patogénesis debemos volver como a entender cómo es que es la producción y el flujo de líquido cefalorraquídeo. Digamos que la producción de líquido cefalorraquídeo varía de acuerdo a la edad del paciente, pero digamos que una tasa promedio es de 0.35 mililitros minuto y el volumen normal va de 90 a 150 mililitros. En el día aproximadamente producimos 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo, por lo cual hacemos un recambio más o menos 3 o 4 veces al día de este líquido. El 70% se va a producir en los plexos coroideos y el 30% faltante en las células secundarias. Esos plexos coroideos van a estar rodeados de muchos plexos venosos y eso va a hacer que el líquido cefalorraquídeo se produzca a partir de un ultrafiltrado plasmático, lo van a absorber las células del plexo, lo transforman y finalmente lo expresan. En cuanto a la circulación, entonces la mayor producción es en los ventrículos laterales y pasan a través del foramen interventricular o el foramen de Monroe al tercer ventrículo y finalmente pasan por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo. Esos son los 4 ventrículos en los cuales se produce, donde ya a partir de los agujeros de Luschka y de Magendie, él pasa a todo el espacio subaracnoideo y como a la parte como espinal como tal. En cuanto a la absorción, entonces en los hemisferios cerebrales hay unas vellosidades aracnoideas donde están los corpúsculos de Pacchioni, donde se absorben y penetran las venas y los senos durales y hay un flujo unidireccional de ese líquido cefalorraquídeo, donde ya va a pasar a la circulación venosa cerebral y finalmente a la circulación sistémica. Con respecto al nervio óptico, entonces todos sabemos que se origina a partir de los axones de las células ganglionares hasta el nervio geniculado lateral, que va a tener una capa anterior, que es de fibras nerviosas, y la capa laminar, que puede ser prelaminar o retrolaminar, y el disco óptico en la parte más anterior va a tener una depresión central, que es lo que todos conocemos pues como la excavación. Porque es importante conocer todo esto para entender por qué el aumento de la presión intracraneana va a generar el papilema. Normalmente la presión va de 6 a 16 milímetros de mercurio y cuando un paciente ya tiene la presión mayor a 18 a 20 milímetros de mercurio, hablamos de un aumento de la presión intracraneana. ¿Por qué se presenta esto? Porque, como les dije ahora, el líquido cefalorraquídeo ya después de pasar por los 4 ventrículos pasa al espacio subaracnoideo y ese espacio subaracnoideo es continuo hasta el nervio óptico, por lo que por tal motivo pues tiene flujo de líquido cefalorraquídeo. Entonces cualquier aumento de la presión intracraneana va a generar aumento de la presión en ese espacio subaracnoideo, incluido el espacio del disco óptico. Y digamos que la teoría más aceptada con respecto a por qué se desarrolla el papilema es la interrupción del flujo axoplásmico. Entonces ese éxtasis del flujo axoplásmico, el flujo axoplásmico es básicamente como un flujo anterogrado y retrogrado que se presenta en los axones, donde se mueven organelas, las vesículas sinápticas
entre varios axones, y el hecho de que haya un aumento del gradiente de presión genera un aumento de la presión intraaxonal, les va a generar un edema a nivel de los axones, y finalmente es el que va a generar como cambios vasculares en la retina y dilatación, hemorragia y microaneurisma. Eso era como lo que quería pasar más rápido, eso era como lo de la fisiopatología. Vamos a hablar un poquito de la etiología, por qué se produce el papiledema. A todos nos enseñaron, y creo que todos vimos esta imagen en algún momento cuando estudiábamos medicina, que era la teoría de Monro-Kelly. La teoría de Monro-Kelly entonces nos habla de cómo se mantiene la presión intracraneana. Entonces, la presión intracraneana, arriba vemos una imagen, depende de varias cosas, del volumen vascular, tanto arterial como venoso, de la masa encefálica y del flujo cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que pasa? El cráneo es una estructura estática, es una estructura que no se puede expandir, por lo cual para poder mantener esa presión, digamos en el caso de que acá en la segunda imagen vemos, hay algo adicional, en este caso ponen en el ejemplo como una masa, entonces el cráneo debe empezar a sacrificar alguna de las otras cosas que contiene para poder mantener la presión intracraneana. Pero va a llegar un momento en el que esa presión va a aumentar tanto, o lo que está ocupando espacio, que digamos ese mecanismo de compensación en el cráneo se vuelve completamente insuficiente porque ya no tiene que más sacrificar, por lo cual se le va a aumentar la presión intracraneana al paciente. Entonces, habiendo entendido eso, digamos que las causas no tan frecuentes, quería hablar acá, están divididas de acuerdo como a la etiología como tal. Entonces se puede presentar porque el paciente tiene lesiones ocupantes de espacio, como masas intracraneales, y hablando específicamente de ellas, digamos que las más frecuentes o las que más van a generar aumento de la presión intracraneana son las infratensoriales, porque están muy cercanas al acueducto de Silvio, que es por donde va a drenar, por hemorragias o edemas cerebrales. Excesos en la producción lo puede generar cualquier tumor en el plexo coroideo, que pueden ser benignos como papilomas coroideos o carcinomas coroideos, la disminución del flujo del líquido cefalorraquídeo, porque haya como una obstrucción en ese flujo ventricular o alguna alteración en la reabsorción en las vellosidades, que tenga trombosis del seno venoso y secundario a eso un drenaje venoso anómalo. En cuanto al tamaño craneal disminuido, esto es más como en los niños que presentan craneosinostosis, que se unen las suturas más tempranamente en el cráneo, y el inducido por drogas, que digamos que está descrito mucho en los pacientes que consumen tetraciclinas o ácido retinoico, pues, o derivados de la vitamina A, que ha descrito como aumento de la presión intracraneal. Para finalmente llegar a esta, que digamos es la causa más importante de papiledema, que es la hipertensión endocraniana idiopática, también llamado pues previamente pseudotumor cerebri. Los pacientes que tienen esta hipertensión endocraniana entonces van a tener un aumento de la presión intracraneana de causa desconocida. Acá la población, digamos, que es más susceptible son las mujeres en edad fértil y sobre todo que sean obesas, que tengan un índice de masa corporal elevado, y acá también se han descrito que tienen más riesgo los pacientes que tienen TAOS. ¿Qué pasa? Esos pacientes tienen un aumento, digamos que no se ha identificado muy bien qué es lo que pasa en esos pacientes, que cree o que tienen un aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo o que por algún motivo no lo están absorbiendo de manera adecuada. Como este es un diagnóstico, digamos, en el cual no se encuentra la etiología o la causa como tal, es un diagnóstico de exclusión. Hay unos criterios diagnósticos, ¿cierto?, en el cual entonces los pacientes van a presentar el papiledema. Un paciente con papiledema que va a tener un examen neurológico normal, excepto por paresias o parálisis del sexto par, que ahora vamos a ver por qué. En la neuroimagen técnicamente se va a ver normal, y con eso me refiero a que no vas a encontrar una causa secundaria, pero sí vas a encontrar los signos de hipertensión endocraneana. Cuando le hagan la punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo es normal, pero la presión de apertura sí es mayor a 25 centímetros de agua. Entonces, como les había dicho, hay una población especialmente susceptible que son los pacientes obesos. ¿Y eso por qué se da? Porque la obesidad es un estado proinflamatorio como tal. Y ese estado proinflamatorio va a generar efectos neuroendocrinos en los receptores mineralocorticoides. ¿Qué pasa? En los plexos coroideos
hay muchos receptores mineralocorticoides, lo que hace que ese estado proinflamatorio de la obesidad, digamos que aumente que los estimule a la producción del líquido cefalorraquídeo y eso hace que el paciente tenga un aumento en la excreción. Y adicional a eso, pues los pacientes obesos tienen un aumento de la presión intratorácica, por lo cual les aumenta la presión venosa y digamos que el gradiente del líquido cefalorraquídeo va a disminuir secundario a eso. Esto es muy importante porque los pacientes, digamos que impactar en la obesidad hace parte del tratamiento de los pacientes, que ahora lo vamos a ver. En cuanto a las manifestaciones clínicas como tal del papiledema, entonces hay que tener en cuenta que rara vez los pacientes consultan por síntomas visuales. Generalmente los síntomas son asociados a esa hipertensión endocraniana. Digamos que el síntoma cardinal de los pacientes es esa cefalea y la característica de la cefalea es que es una cefalea es posicional, es decir, el paciente la refiere cuando está en supino, es de patrón diurno, refiere que le empeora en la mañana y adicional a eso aumenta con las maniobras de Valsalva, al toser, estornudar, se asocia a náuseas y vómito y acá es importante, digamos que cuando el paciente refiere a náuseas y vómito, identificar muy bien la característica de la cefalea porque hay otros tipos de cefalea que le pueden generar esos síntomas al paciente. Y también el paciente refiere mito. Con respecto a los síntomas visuales, generalmente no es lo más frecuente o no es por lo que el paciente va a consultar. El paciente va a tener un compromiso bilateral, aunque puede ser asimétrico. Hay algunos pacientes que tienen edema unilateral, realmente no es mucho el porcentaje. Los pacientes que uno les encuentra papilema unilateral generalmente es porque en el otro nervio óptico tienen otra alteración estructural que hace que, digamos, esos cambios no sean tan floridos o que uno no los pueda ver tan bien, y por eso se vio unilateral, por nada más. ¿Qué síntomas puede tener? El paciente tiene un aumento del punto ciego, tiene oscurecimientos visuales, diplopia horizontal y pérdida del campo visual. Entonces, ¿por qué los pacientes tienen diplopia? Generalmente la diplopia es horizontal y es binocular, y eso se da porque el paciente tiene paresia de los rectos laterales. Eso se da porque el sexto par es altamente sensible a los aumentos de la presión intracraneana por el recorrido que tiene. Entonces miren que él pasa, tiene una región, tiene un trayecto subaracnoideo y también pasa por el seno cavernoso. Entonces cualquier cosa que aumente la presión intracraneana puede generar paresia del sexto par y por tal pues como alteración de los rectos laterales generándole al paciente una diplopia bilateral y horizontal. El aumento del punto ciego en los campos visuales por compresión de la retina peripapilar. En cuanto a los oscurecimientos, el paciente refiere básicamente que durante segundos pierde visión por uno de los ojos. Eso tiene, pues es unilateral y dura segundos y recupera espontáneamente y completamente. Y también el paciente puede referir que se asocia a cambios de posición o a cosas que se le haga con Valsalva. Que es muy importante de eso, que eso está correlacionado con el grado de aumento de la presión intracraneana. El paciente, entre más aumento tenga de la presión intracraneana, va a tener más oscurecimientos, más frecuentes, más duraderos, y eso se da por una hipoperfusión pues, del nervio óptico. Con respecto a la pérdida del campo visual, se da sobre todo en los pacientes que tienen un papilema crónico. Esos pacientes van a perder como visión periférica, va a ser como tubular, similar a los pacientes que tienen glaucoma, pero no es, digamos, lo inicial. Cuando el paciente tiene esa pérdida del campo visual, generalmente ya lleva mucho tiempo de evolución el papilema. Hay algunos pacientes que refieren escotomas centrales, pero en caso de que presente un paciente papilema con escotomas centrales, generalmente es porque tiene edema macular asociado. Ahora sí, la parte más importante del staff es saber diferenciar si el paciente tiene un verdadero papilema o es un pseudopapilema. Entonces vamos a iniciar hablando del pseudopapilema, que es una elevación del nervio óptico en un paciente que no tiene edema axonal como tal. Las causas más frecuentes son el brucen del nervio óptico
Los pacientes también las pueden tener por anomalías congénitas del nervio óptico, vasculitis o tracciones del vitrio. Acá hice como un cuadro para que diferenciáramos bien como qué era lo que podíamos encontrar en los pacientes que tienen un verdadero papiledema, que son pacientes que van a tener más hemorragias alrededor del disco, infiltrados blanco-algodonosos, que va a haber un nervio más hiperémico, más congestivo, van a tener las líneas de Patton que ahora las vamos a mirar y obviamente lo más importante en la clínica tiene los síntomas de aumento de la presión intracraneal. Mientras que los pacientes que tienen el pseudopapilema, si bien el nervio luce hinchado, pues miren que no va a tener de pronto tan, pues como el compromiso hemorrágico o el compromiso de los infiltrados blanco-algodonosos, generalmente se presenta más en el área nasal y los pacientes van a tener una PIC normal, generalmente no van a tener ningún síntoma realmente. Entonces, el drusen del nervio óptico realmente es como una degeneración calcificada del nervio, son unos depósitos de calcio que se presentan en el nervio óptico y eso se da por defectos pues como del metabolismo axonal como tal. La prevalencia no es muy alta, es del 0.4 al 3.7% y sí se ha visto que los pacientes con drusen del nervio óptico tienen un comportamiento genético, una herencia autosómica dominante e incluso los pacientes que tienen familiares con drusen del nervio óptico tienen 10 veces más riesgo de tenerlo ellos también. La mayoría de los pacientes son asintomáticos y realmente el drusen es un hallazgo incidental. Y digamos que la importancia del drusen es saberlo diferenciar de un verdadero papilema para evitar llevar al paciente a ayudas diagnósticas invasivas innecesarias y que probablemente van a generar más riesgo para ellos. De esos hay dos tipos: superficiales, que son fácilmente visibles en el fondo de ojo, se ven como cuerpos reflexivos blancos o amarillentos, y digamos que el verdadero reto están los pacientes que tienen drusen profundos o enterrados, que se ven oscurecidos porque están cubiertos por la capa de fibras nerviosas, entonces no es posible verlos fácilmente al fondo de ojo. Todos esos pacientes requieren que se les haga un OCT del nervio óptico para poderlo encontrar. Entonces acá empezamos a hablar de qué es lo que vamos a encontrar en esos pacientes en el OCT. En el OCT entonces el paciente va a tener unas masas subretinianas que se ven hiperreflectantes y lo que va a hacer básicamente es como desplazar el resto de estructuras, por lo cual digamos que se describe como al lado del drusen van a generar por una alteración de las estructuras que tiene al lado como un signo de bota, que ahí lo vemos como señalado con la flechita, porque separa pues el epitelio pigmentario de las otras capas, dando pues esa forma. Este es un signo que no es muy específico realmente, y el gol estándar en el diagnóstico del drusen es el EDI-OCT. ¿Qué tiene de bueno el EDI-OCT? Que permite ver capas más profundas, permite ver incluso hasta la coroides, y es más sensible porque permite ver número de drusas, el volumen, la posición, qué estructuras tiene como adyacentes como tal. ¿Qué es lo que vamos a ver en ese EDI-OCT? Se van a ver, allá está en el cuadro y señalado con la flecha blanca, unas estructuras ovoidales que se ven hiporreflectantes, rodeadas por un borde, sobre todo en la parte superior, de un material hiperreflectante. ¿Listo? Eso es lo que se ve básicamente. Una estructura oscura que está rodeada por un borde más brillante. Y entre mayor tamaño, pues va a haber mayor compromiso de las estructuras adyacentes. También se puede mandar una ecografía ocular no A y B, de hecho esta era previamente como la técnica diagnóstica más confiable, pero desde que salió el EDI-OCT pues se hace mejor ese. Acá en la ecografía se van a encontrar los depósitos de calcio en el nervio óptico, ¿cierto? Y genera como una sombra acústica posterior a él, pues como son depósitos de calcio tienen naturaleza altamente reflectante. Si yo le hiciera al paciente una foto libre de rojo del nervio óptico, se va a ver como los drusens tienen autofluorescencia, es decir, brillan pues por ellos mismos, no necesitan ningún tipo de contraste, y eso se ve sobre todo en los pacientes que tienen los drusens superficiales.
Y la angiografía fluoresceínica, lo que se va a ver en el Drusen es una tinción nodular en las fases tardías, pero realmente la importancia de la angiografía fluoresceínica es más identificar que mi paciente efectivamente tiene un papilema, porque los pacientes con papilema en la angiografía fluoresceínica van a tener fuga del tinte en el nervio óptico, entonces este realmente es como más para confirmar la presencia del papilema. Los pacientes con Drusen realmente pueden llegar a presentar complicaciones en algunas ocasiones como oclusiones vasculares o neovascularización, pero digamos que la causa más frecuente por la cual estos pacientes van a presentar pérdida visual es porque tienen neuropatías ópticas isquémicas, sobre todo los pacientes con discos en riesgo, que son pacientes que tienen discos pequeños con excavaciones pues, pequeñas como tal. Otra de las causas por las cuales tenemos que diferenciar del papilema sería la atracción vitreopapilar. Sabemos que el vitreo es una sustancia pues como gelatinosa que está compuesta de colágeno y ácido hialurónico y que con la edad va a presentar un proceso de licuefacción en el cual se va a volver más líquido y que tiene el riesgo de tener una separación incompleta o de tener una separación como tal de la retina de las partes en las que está herida. En el caso de la atracción vitreopapilar, el paciente tiene una separación incompleta y persiste adherido como a la región peripapilar y eso es lo que va a generar el aspecto de papiledema, porque esa atracción va a elevar la cabeza del nervio óptico y va a generar como esa imagen. Pero acá los pacientes van a tener síntomas visuales, pues los síntomas que uno esperaría encontrar en un paciente con un desprendimiento del vítreo posterior, como fotopsias, visión borrosa, también pueden tener amaurosis y en el fondo de ojo sí se ve la elevación del disco óptico, pero se ve un disco pequeño, hipoplásico y que no tiene pues como los otros hallazgos del papilema. A esos pacientes también entonces les podemos hacer OCT, donde se va a ver la elevación del disco óptico, pero se va a ver como la separación, que está ya señalada con las flechitas del vítreo, de donde debe estar adherido como tal. Y la otra cosa de la cual necesitamos diferenciar el papiledema, ya sabemos diferenciarlo del pseudopapiledema, ahora del edema del disco óptico, en el cual si bien los pacientes sí tienen un edema de la capa de fibras nerviosas, en este caso del edema del disco óptico los pacientes lo tienen por una neuropatía óptica de cualquier etiología. También los pacientes con papiledema solo es por aumento de la presión intracraneal. Acá las causas más frecuentes son las neuropatías ópticas isquémicas, las papilitis que sería la neuritis óptica o la neuropatía óptica infiltrativa. Entonces, con respecto a la neuropatía óptica isquémica anterior, realmente clínicamente sí se presenta muy diferente a un paciente con papilema, porque los pacientes tienen una pérdida como súbita o aguda de la visión monocular, que es completamente indolora, y esa neuropatía óptica isquémica anterior puede ser arterítica versus no arterítica. En caso de que sea arterítica, se asocia mucho a arteritis de células gigantes, entonces el paciente va a tener síntomas asociados a su vasculitis y se va a ver un nervio que sí se ve como con edema, los bordes no se ven muy bien definidos, pero se ven más pálidos. Y en estos pacientes el campo visual está disminuido, pero más en la zona central, diferente a los pacientes pues, que tienen papilema. Y estos pacientes tienen defecto pupilar aferente. Los otros pacientes son los pacientes que tienen papilitis o la neuritis óptica, que generalmente se presenta más en pacientes jóvenes, más en las mujeres, también tienen una pérdida visual que es monocular, esta es más subaguda, más o menos de días a semanas, y el 90% de los pacientes va a tener dolor periorbital, que le va a aumentar sobre todo con los movimientos oculares. También tienen discromatopsia, y digamos que acá el nervio en algunos pacientes se va a ver hiperémico y difuso, pero también se ha descrito que dos tercios de los pacientes tienen un fondo de ojo normal. Entonces sería como describir la enfermedad como la enfermedad en la que el paciente no ve nada y ando el fondo de ojo y tampoco veo nada porque el fondo de ojo es normal. Y esto se asocia mucho a esclerosis múltiple, de causas idiopáticas y a neuromielitis óptica. Entonces acá encontré un cuadro súper bueno para poder diferenciar un edema del disco óptico de un papiledema.
iniciando con la lateralidad. Como sabemos, el papilema por definición es bilateral, mientras que los edemas del disco óptico, si bien pueden ser bilaterales, son más laterales. la pérdida visual, pues como temprana en el papilema no es común. En cambio, en los pacientes con edema del disco óptico sí es más frecuente que se presente de manera más aguda. Los defectos en los campos visuales, en el papilema sabemos que se va a aumentar el punto ciego y que va a haber una constricción como concéntrica de los campos visuales. En cambio, los pacientes con edema del disco óptico lo presentan más centrales, como escotomas centrales o paracentrales. Las pulsaciones venosas, digamos, la pérdida de las pulsaciones venosas en los pacientes con papilema son la primera manifestación a nivel ocular, mientras que en los pacientes con edema del disco óptico podría estar presente, pero digamos que no es tan marcado. ¿Qué es lo que pasa con las pulsaciones venosas espontáneas? Que realmente, digamos que hay un porcentaje de pacientes que basalmente eso no es detectable. Entonces, casi que este signo nos serviría más para pacientes que yo ya evalué previamente, que sé que tenían un pulso venoso visible y que ahora no. Pero si no conocía si lo tenía o no, digamos que no es tan útil. El defecto pupilar aferente en el papilema no se presenta, pero en el edema del disco óptico sí. Y la pérdida del tinte o del contraste en la fluoresceína. En la angiografía fluoresceínica, perdón, se presentan los pacientes con papiledema, pero los pacientes con edema del disco óptico podría estar, pero no tan frecuente. Y los síntomas asociados, los pacientes con papiledema tienen los síntomas de hipertensión endocraniana, como la diplopia, el dolor de cabeza, las náuseas, el vómito. En cambio, los pacientes con edema del disco óptico tienen más síntomas como al nivel ocular, con dolor con los movimientos y los síntomas pues como asociados como tal a la etiología del edema del disco óptico. Ahora el diagnóstico del papilema inicialmente es clínico, realizándoles el fondo de ojo. En un papilema, agudo, vamos a encontrar el edema bilateral del disco, se pueden encontrar las hemorragias en llama y se ven las manchas algodonosas o aumento de la tortuosidad de las venas emergiendo del nervio, y en el crónico se va a ver más atrofia a nivel de la capa de fibras nerviosas, se ven pliegues coroideos y se ven pliegues retinianos, que son las líneas de Patton, que acá se las traje, que son unas líneas que se generan como por sobredistensión secundaria al aumento de la presión. Son como unas líneas alrededor del nervio, son como más circulares. Con respecto a la clasificación, esto es muy importante. ¿Cuál es el problema con la clasificación del papilema? Que es muy subjetivo, dependiendo de lo que encuentre cada uno. Y realmente está la clasificación de Friesen, también hay una clasificación que te dice este es agudo, este ya está desarrollado, este es crónico. Entonces realmente, a pesar de que sí existen esas clasificaciones, se recomienda más es que uno describa muy bien cuáles fueron los hallazgos al fondo de ojo como tal. Los pacientes entonces en la clasificación de Friesen va de 0 a 5, siendo 0 los pacientes que tienen el disco óptico normal. Vemos que los bordes se ven muy bien. En el grado 1 se ve a nivel nasal un halo en forma de T y va a respetar más el borde temporal. En el grado 2 ya ese halo se vuelve como más circunferencial y afecta como todo el perímetro del nervio óptico, y en el grado 3 ya empezamos a ver compromiso de los vasos sanguíneos, empieza a haber como oscurecimiento o tortuosidad de los vasos sanguíneos. En el grado 4 miremos como ya los bordes del nervio óptico es muy difícil como diferenciar dónde inicia y dónde termina el nervio, se ven los vasos oscurecidos, se empieza a ver elevación de la copa óptica como tal, y en el grado 4 todos los vasos se ven oscurecidos, se ve muy inflamada o muy elevada toda la copa óptica como tal. Acá les puse las fotos separadas como tal. Miren cómo va avanzando de un disco óptico normal. En el 1 se empieza a ver como en la parte
como en T en la parte interna, y en el estadio 2 ya se ve más circunferencial el compromiso, y por acá en el estadio 4 los bordes del nervio óptico están completamente borrados, o es difícil identificar dónde. Como les decía, también uno lo puede clasificar dependiendo de las características en el tiempo. Un paciente que tenga un papiledema temprano es un paciente que va a tener un nervio muy hiperémico, que los bordes se van a empezar a perder, mientras que el paciente con uno desarrollado se ve elevada la cabeza del nervio, y como les decía, ya empiezan a ver como compromisos vasculares, las venas se ven congestionadas, puede haber hemorragias, pliegues. Los pacientes con el papilema crónico, la cabeza del nervio óptico se ve como obliterada o congestiva, va a tener los exudados lipídicos, y el paciente en el tardío ya cambia completamente, porque el paciente ya empieza a tener atrofia del nervio óptico, ya se ve pálido y las arteriolas se ven muy estrechas y pequeñas. Acá están las fotos de qué es lo que voy a encontrar en esos pacientes. Miren cómo cambia de crónico al tardío. En el crónico todavía se ve muy hiperémico, los bordes se ven como muy mal definidos. En cambio, en el tardío ya el paciente presenta atrofia, palidez, las arteriolas se ven muy estrechas. Para hacer el diagnóstico, entonces debemos hacerle neuroimagen a los pacientes. Le podemos hacer resonancia, acá digamos que el ideal sería hacerle resonancia, porque con la resonancia contrastada tenemos la posibilidad de hacer secuencias de venografía para evaluar si el paciente tiene obstrucción venosa. Digamos que la meta de la neuroimagen o el objetivo es identificar lesiones ocupantes de espacio como tal, o identificar, identificar signos de hipertensión endocraniana. Entonces acá les traje los signos de hipertensión endocraniana que vamos a buscar en estos pacientes. Se va a ver como una dilatación. Bueno, que está dando sus primeros estados. ¿No? Ni siquiera acaba el colegio y es que ve que terminando de hacer sus... ¿Cómo? Venga, Bueno, una dilatación perineural de los nervios, se ve tortuoso el nervio óptico, y en los polos posteriores de los globos oculares, miren que se ve aplanado. Y los pacientes tienen aragnocele, o lo que todos conocemos como la silla turca vacía. Miren cómo acá la vaina del nervio óptico se ve engrosada, ¿cierto? Y acá en esta imagen, el nervio óptico en el ojo de allá se ve tortuoso. ¿Sí? Muy bien. Con respecto a la función lumbar, digamos, probablemente esta ya no lo haríamos nosotros, está indicando los pacientes que tienen... ¿Cómo que no? Ah, bueno, el doctor Franco va a hacer funciones. La función lumbar está indicando a todos los pacientes, en teoría, los pacientes que tengan la neuroimagen normal, pero realmente la función lumbar estaría indicada en todos los pacientes siempre y cuando no tengan signos de focalización que den el riesgo de que en el momento en el que la haga se pueda herniar, porque a pesar de que yo encuentre una causa acá en la resonancia, pues tengo que evaluar las características del líquido cefalorraquídeo. Este tiene dos funciones. Obviamente evaluar qué es lo que tiene el líquido cefalorraquídeo, si tiene algún cambio en sus características, y evaluar la presión de apertura. Uno dice que el paciente tiene una hipertensión endocraniana idiopática si la presión de apertura es mayor a 25 centímetros de agua. Acá, digamos que yo personalmente tenía un concepto errado, porque yo pensé que la presión de apertura era la presión que uno medía inmediatamente realizaba la función lumbar. Pero hablando con el doctor Santiago, el neurólogo, me dijo que realmente al realizar la función lumbar uno debería quedarse el tiempo que sea necesario hasta encontrar la presión más alta con la que salga el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuánto tiempo? El que quiera. Pero digamos que en la vida real, así que se mediría la presión inmediatamente por el tiempo. Y los campos visuales que los vamos a mandar al paciente obligatorio como seguimiento. Estos campos visuales me van a hablar de pronóstico y qué secuelas va a tener el paciente, y muy importante para evaluar qué respuesta está teniendo mi paciente al tratamiento como tal. Acá encontré, tranquilos que lo vamos a ver más grande, este es como un algoritmo diagnóstico que hay en los pacientes con papiledema. Entonces ellos separan acá
un paciente que tiene un edema bilateral del nervio óptico. Entonces, lo primero que debo identificar es que ese paciente tiene función visual anormal. Digamos que ahí uno no pensaría de entrada que sea un papiledema, porque como les dije, ese es un síntoma que se demora. Los síntomas visuales en un paciente con papilema son de mucho tiempo de evolución. Acá pensaría en causas un poco menos comunes, como una neuritis óptica desmielinizante o anti-MOG. En cambio, los pacientes que tengan una función visual normal o cercana a lo normal, uno ahí sí podría pensar, este paciente tiene un papilema o no. Le mandaría a los campos visuales y empezaría a identificar las causas de pseudopapiledema para evitar hacerle funciones lumbares o resonancias a pacientes que no lo requieren. En este caso, entonces, nos mencionan el drusen, los nervios ópticos que son anómalos y la tracción vitreopapilar, que realmente todos tienen en común que se pueden diferenciar por el OCT. Entonces, digamos que sería la imagen ideal. Y se les va a hacer resonancia cuando yo ya haya descartado la presencia del pseudopapilema, donde voy a buscar los signos indirectos de hipertensión endocraniana que ahora mencionaba. Eso es por una parte. Y acá nos dicen, y si mi paciente tiene un edema unilateral del nervio óptico, pero tiene una función visual anormal, entonces pienso en una neuritis desmielinizante, y digamos en otras causas infiltrativas o inflamatorias, neuritis, mientras que si el paciente lo tiene normal, pues si bien digamos que el porcentaje de pacientes que tienen un papilema unilateral no es muy grande, pues si yo le encontré el edema del disco óptico y el paciente tiene una función visual normal, pues también debería mejor estudiar las causas de pseudopapilema y hacerle la resonancia a mi paciente. Una vez yo ya le hice una resonancia, le encontré causas secundarias, entonces me dirijo a hacerle el tratamiento de esas causas secundarias, que una meningitis, que una encefalitis, una hidrocefalia obstructiva, una masa, le manejo eso. Pero en caso de que mi paciente tenga únicamente los signos indirectos de hipertensión endocraniana, entonces ya vamos a mirar si el paciente tiene unos campos visuales normales o anormales y qué tan clásica es la clínica de mi paciente. Si mi paciente tiene una función visual preservada en los campos visuales y digamos que tiene características clínicas sugestivas de hipertensión endocraniana, ese es el diagnóstico y le inicio el manejo. Pero digamos que mi paciente es un poquito más atípico y en ese caso le voy a hacer la función lumbar con el fin de evaluar de todas maneras las características del líquido cefalorraquídeo. Si el paciente tiene la presión de apertura elevada, pero tiene características demográficas atípicas, pensar más en otras causas secundarias y de pronto ampliar mis estudios hacia resonancias de cuello, de columna, bueno. Pero si por el contrario tiene la presión de apertura elevada, la composición del líquido cefalorraquídeo es normal y tiene como unas características típicas de hipertensión endocraniana idiopática, me dirijo a hacerle el manejo. Entonces, ya hablando finalmente del tratamiento, lo importante acá es identificar la causa, ¿cierto? Si mi paciente tiene causas secundarias, entonces que se le haga el manejo de esa causa, pero independientemente de la causa, todos los pacientes necesitan un manejo de la hipertensión endocraniana. Para ese manejo, entonces, se usa sobre todo la cetazolamida, se utiliza también el topiramato. El topiramato, digamos que tiene dos funciones. Él es capaz de inhibir un poco la anhidrasa carbónica, por lo cual disminuiría un poco también la producción de líquido cefalorraquídeo y adicional a eso le disminuiría la cefalea al paciente, que es el síntoma por el que él más se queja. La furosemida realmente no tiene mucha evidencia, pero sí se ha visto pues en los pacientes en los cuales por algún motivo yo no les pueda administrar acetazolamida o topiramato, digamos que la última opción sería darle furosemida y tampoco estaría mal. La disminución de peso en los pacientes obesos, incluso hay pacientes tan obesos que son candidatos por eso a la cirugía bariátrica. Y finalmente el stent es algo que todavía está en estudio. Ay, no pasa. Acá, se le hago. Muy bien. Entonces, como les había dicho, la disminución de peso es muy importante en los pacientes con hipertensión endocraniana. Eso se estudia hace muchos años. Este es el primer estudio que se hizo. El tratamiento de pseudotumor cerebri con una reducción del arroz en la dieta. Eso fue en 1974.
en 1974. Y desde eso se ha venido demostrando que la disminución de peso mejora la hipertensión endocraniana. Incluso en el rol de el efecto de la pérdida de peso en el curso de la hipertensión endocraniana en mujeres, se vio que había las pacientes a las cuales perdían menos de 2.5 kilos de peso en el tiempo de seguimiento, no presentaban mejoría, pero las pacientes que perdían más de 2,5 kilos mejoraban al menos en un grado el papiledema. Y este de abajo es un ensayo clínico, es el último que se hizo para el tratamiento de la hipertensión endocraniana. Y ahí a esos pacientes entonces lo que hacían era combinarles el tratamiento. Miremos, esos pacientes solo con la disminución de peso van a mejorar, necesitan la cetazolamidas, y pues finalmente llegaron a la conclusión de que si bien la disminución de peso mejoraba el grado del papiledema, digamos como monoterapia en etapas agudas, no era lo ideal. Siempre hacerle como un tratamiento combinado. El otro son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que lo que hacen es disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo. El más usado y el más conocido por todos es la cetazolamida. Lo ideal es irle aumentando al paciente de manera progresiva la dosis para evaluar la tolerancia, y digamos que los estudios han demostrado pues que realmente la dosis para lograr el efecto adecuado sería que el paciente logre llegar a los 4 gramos de acetazolamida. Tener muy en cuenta los efectos adversos que puede tener la acetazolamida, sobre todo a nivel hidroelectrolítico, y también tener en cuenta que como monoterapia no va a revertir la pérdida visual del paciente. Entonces, digamos que el tratamiento de estos pacientes realmente es como una combinación de todas estas cosas. Estos son tratamientos pues ya como más de intervención. Hay pacientes, se los quería mencionar para que los conociéramos, hay pacientes que se les hace funciones lumbares terapéuticas para liberar un poco la presión. Realmente este es un tratamiento que se le hace básicamente a los pacientes que por algún motivo no le puedo dar ningún medicamento de los mencionados previamente. Sobre todo esa función lumbar terapéutica está muy descrita, sobre todo en las pacientes embarazadas en el primer trimestre. Realmente este es un tratamiento obviamente temporal, no le va a servir a largo plazo, es simplemente para liberar un poco la presión. Y la penetración de la vaina del nervio óptico se le hace como una hendidura a la vaina dural del nervio óptico, y eso lo que va a hacer es liberar la presión agudamente. Pero va a ir, pues, a largo plazo la eficacia como tal del tratamiento va a disminuir. Esta que pues ya es muy de los neurocirujanos y es la más utilizada, que son las derivaciones. Las más utilizadas son la ventrículo peritoneal y la lumboperitoneal, pero también se pueden hacer ventrículo pleural o ventrículo atrial. Y finalmente esta, que es la última, esto todavía se está estudiando, que son los pacientes que tienen estenosis de los senos transversos. Se está estudiando y se les está haciendo angioplastia a esos pacientes, se les están poniendo stents en los senos transversos como tal. Realmente esto todavía está en estudio, pero hasta ahora sí se ha demostrado que a los pacientes les mejora no solo la cefalea y los síntomas de hipertensión endocraniana como tal, sino que adicional a eso los síntomas visuales les están mejorando a los pacientes. O sea que esto es, creería yo, finalmente lo que va a terminar haciéndosele a los pacientes, porque les mejora como de una manera más global. Y listo, eso era lo que tenía para compartirles. Doctora, muchas gracias, muy importante y sobre todo por lo que hiciste en el diferencial del pseudopapilema, que es frecuente que nos pase. Y a veces a los médicos les llega y se les pasa, pero es mejor que es sobrebuscar, es mejor que uno se piense más, ser más terrorista con esto. Ahí estás hablando de la fenestración, eso nos ha tocado históricamente ver la evolución de eso. Y realmente no es un proyecto muy, muy agresivo y no es tan eficiente. Entonces no, ya no se hace pues tanto. Y porque la dieta hombre libre de arroz, que tiene que tener arroz. ¿Para qué No, comer tanto arroz? no. Hola. Hola, doctora. Bueno, tengo varias cositas para opinar. Lo primero, ¿me escuchan bien? Me siento más rara, estoy con audífonos. ¿Me escuchan? Ok, bueno, una cosita, mi amor. Oscurecimiento, amaurosis, ¿no es cierto? Ese es el término, pues, que no sé si los otros doctores estén de acuerdo.
pero la maurosis es como se dice el oscurecimiento, que Listo, puede ser doctor. fúgax o que puede demorar mucho más. Bueno, en cuanto a la ecografía versus el OCT, entonces, em, en los niños, por ejemplo, bueno, el OCT es muy difícil de hacer en niños menores de 5 años, y el método diagnóstico más sensible para el papiledema y para ver el líquido es la ecografía con un test de 45 grados y es supremamente efectivo antes de tener que dormir un niño para una resonancia. Es mucho más fácil tomarle una ecografía, es muy específica, entonces es muy sensible para el papilema y es muy específica para el drusen. Entonces, digamos que si yo tengo un paciente en el consultorio que me encuentro un papiledema, que el niño no tiene síntomas, yo primero le tomo una ecografía, es mucho más fácil, es rápido, y de ahí ya, si tiene papiledema, entonces ya yo lo hospitalizo con la ecografía, a menos que el paciente tenga signos de bandera roja. ¿Cuáles son los signos de bandera roja importantes para los niños? Que lo despierte el dolor por la noche. Es muy importante preguntar cuando un niño viene con cefalea al consultorio si el dolor lo despierta a la noche. A los papás no se les ocurre eso, pero ese es un signo de que si el niño viene con papilema y se despierta en la noche con dolor de cabeza, yo no le tomo una ecografía, lo hospitalizo de una vez. Lo mismo si el dolor de cabeza se asocia con vómito o con cambios de comportamiento o de alimentación. Y por último, que mencionaste el topiramato en los niños no es de elección, porque sabemos que él produce una miopía aguda, entonces uno preferiría otros medicamentos antes de eso. Y por último, en estos 20 años que llevo de oftalmóloga pediatra, que la hipertensión endocrina idiopática es supremamente común en los niños, no es tan rara, yo considero que es relativamente común. Solo una vez se ha tenido que hacer una derivación. El resto de los pacientes ha salido con dieta y con la acetazolamida. Bueno, un abrazo para todos y muchas gracias. Quedó muy buena la conferencia. Gracias, Moni. No sé si hay algún otro comentario. Aquí Sebas escribe en el chat que pues que muchas gracias y que es una patología bastante frecuente en el hospital, sí. Así es. Gracias, Sebas. Tengo un tipcito y es que el compromiso de, digamos, de las fibras nerviosas en papiledema sea igual que pues primero afecta a las fibras más gruesas y después las más delgadas. Entonces cumple también allí ese NT. Entonces siempre la que primero se va a afectar generalmente se borran los bordes inferiores. Entonces casi que por ejemplo cuando uno le pasa una interconsulta, casi que si no hay borramiento inferior no va a tener ni superior ni va a salir temporal. El último es el temporal. Entonces lo que uno, como digamos que el que más hay que poner atención es el inferior. Porque si ese no está comprometido, pues que no sea exactamente temporal. Son a veces puede el borde temporal más borroso, nasal más borroso, y eso puede ser normal, pero el temporal se ve nítido. Entonces uno, hay veces, pues no se pega el nasal, no se pega el borde temporal, que es nítido. Si no está nítido, ahí hay algo raro. Es el, como el que más debería limitar uno es el borde temporal, que el nasal, porque ves, hay discos inclinados y eso, que uno pues no va a decir que es un poco de simplemente está inclinado. Ustedes que le hagan a un nervio con una drusa que no tenga excavación, nervio pequeño. A ese paciente, ¿qué le van a decir? Pues que tiene en teoría, pues, pero es bajo, puede tener riesgo de oclusión de vena central de la retina por el apiñamiento, se le llama como disco en riesgo, Sí. se le llama disco en riesgo. Nada de seguimiento, pero no se le hace, pues no hay nada que se deba hacer. Exacto, se le debe explicar muy Se le bien debe explicar. que eso puede presentar. Y el seguimiento, pues obviamente si tiene aumento de presiones y todo, pues pensar en las drogas que puedan disminuir la presión a nivel del disco, ¿cierto? Que pues en eso la brimonidina y la dorzolamida son las que se han estudiado para eso. Pero el resto, pues el paciente tiene que convivir con eso y decirle que eso no tiene cirugía y que pues que hay que hacerse los chequeos correspondientes. Decirle que siempre en el oftalmólogo o cualquiera que lo vea, que diga que tiene eso. Muchas veces les da dolor de cabeza, les venden drusen y tiene un papilema. Acá, por ejemplo, hay un pelado que ha consultado muchas veces que siempre en neurología lo rebota y él siempre nos dice, no, es que a mí ya me hicieron el diagnóstico y siempre trae los CT del drusen. Entonces, como para que siempre en la consulta diga, pues que aprenda a decir que tiene drusen, que ya se lo estudiaron, porque eso no puede a uno... Y que cargue con la imagen, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue que dijimos que se llama en el OCT?
en patrón de bota. Sí, pero porque desplaza, que hay desplazar la nuclear Sí, pero externa y hacia una bota, pero se ve una imagen tipo reflejo. Ok, entonces nervio. Ok. Otra Y cosa muy no todos importante, los drusen son falsificados. Entonces hay drusen que no se ven eso. en la ecografía. Ujú. ¿Cierto? Entonces, por No, eso no, yo es la pienso historia natural del drusen. Es que el drusen empieza, incluso yo puedo tener drusen después de tener papiledema, porque después de tener edema en el disco se forman calcificaciones. Entonces es la historia natural. Yo puedo tener primero un drusen que se forma primero como un edema y luego hace el drusen, y también puedo tener drusen después de que los pacientes han tenido papiledema. perfecto, gracias. Gracias, Moni. Y, bueno, ya hemos dicho que líneas de Patton en papilledema, ¿cierto? En la historia. Sí. Listo. Bueno, y lo de los vasos, pues, que eso lo explica la doctora Marta. En un pseudopapilema pues no se oblitera el vaso en la salida, está la curva, pero en un papilema se oblitera ahí en toda la salida Toda la cuando da la salida. curva, que es Ujú. como lo más importante en realidad. Lo de los vasos yo pienso que es como los signos más importantes. Aquí te manda a felicitar Cristina también. Muchas gracias a todos por participar el día de hoy. Recuerden que queda grabado. Gracias, profe.